Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Luego de estar un tiempecillo inactivo enos aquí con un nuevo video para todos ustedes. Todos conocemos lo popular y el boom que fue cuando se anunció en su día el nuevo juego de Dragon Ball Z, que sería una sucesora directa a la mítica trilogía de juegos de la Play 2, los Budokai Tenkaichi. Todos sabemos que dichos juegos han sido los favoritos de la mayoría de los fans, y el que supiéramos que habría un nuevo juego de esta saga sería un sueño hecho realidad para todos, en especial tratándose de una saga que quedó guardada 17 años. Yo en lo personal cuando vi el anuncio de Sparking Zero, me emocioné de sobremanera, y más porque muchos de ustedes me preguntaron si obtendría dicho juego cuando saliera, y ahora que lo tengo y lo he jugado puedo decir que no es exactamente lo que esperaba. Hay algunos factores que han hecho que, a pesar de que reitero de que me gusta este juego, hay cosas que no me terminaron de convencer y hasta siento que fueron algo decepcionantes. Y en este video, pretendo platicar todas las cosas que hacen que Sparking Zero lo sienta con problemas en particular. Cabe destacar que todo lo que mencionaré son cosas que me di cuenta por mi propio criterio, y por ende no tienen que estar de acuerdo conmigo, y si esperan que diga que el título está muerto, de una vez les digo que la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Sin más que agregar, comenzamos. Jugabilidad. Todos sabemos que la jugabilidad de los Budokai Tenkaichi se destacaba por ser frenética y muy rápida, teniendo un estilo de movimiento muy rápido que lo hacía muy espectacular al momento de utilizarlo y a su vez fuera muy cómodo y satisfactorio realizarse. Esto es algo que en Sparking Zero está presente, pero algo que puedo sentir es que no la siento tan frenética como en el Tenkaichi 2 y 3 por ejemplo, ya que si bien se trata de ser lo más fiel a dicha jugabilidad lo más que se puede, no se deja de sentir un tanto diferente al momento de ejecutarse, cosas que hace que en lugar de que sientas que juegas la jugabilidad de dichos títulos nuevamente, sientas un derivado del mismo con diferencias tales como la velocidad o forma de ejecutarse. En este caso, Sparking Zero lo siento con un estilo de combate más derivado que el original, casi como si en vez de contar con la jugabilidad de los Tenkaichis 2 y 3 directamente, estuviese con la jugabilidad de los Raging Blast pero mejorando esta misma jugabilidad. Sin mencionar que hay algunas mecánicas que sufrieron algunos cambios considerables, como el choque de poderes, el cual en la trilogía original contaban con la física de girar el joystick con todas las fuerzas que tuvieses, o hasta que hicieras pedazos tu control, mientras que aquí es más apretar el botón en el momento adecuado para tener mayor energía, semejante al que se tenía cuando realizabas un ataque definitivo en el Budokai 3 original, cosa que si bien no es del todo mala, sí se siente muy distinta a lo que estábamos acostumbrados y por ende, no termina de convencer en algunos casos, o simplemente hace que se sienta un poco extraño cuanto menos. Pero esto más que un problema lo vería como un punto a destacar, ya que no es algo que arruine directamente la jugabilidad del juego, ya que se sigue sintiendo bastante fluida y muy bien de ser manejada al momento de jugar. Hablemos ahora de uno de los aspectos que estoy seguro que a todos los que hemos jugado Sparking Zero nos pareció muy decepcionante: modo historia. Y sí, debo decirlo, el modo historia sí es un aspecto que directamente sí me pareció decepcionante. Esto debido a que se prometía contar con un modo historia mucho más extenso y que se decía sería increíble, pero al final lo único que tuvimos fue que el narrador simplemente hablara con capturas en pantalla como si de una diapositiva en PowerPoint se tratase. Sabemos que no se es necesario que se cuente absolutamente todo sobre Dragon Ball, ya que para eso ya tenemos al Dragon Ball Z Kakarot, pero mínimo uno esperaría una adaptación si bien algo corta, pero buena sobre la historia de la misma, como la que se tiene en Tenkaichi 2, en donde se animan escenas claves y en donde los demás mínimo no tenemos simples capturas al aire. Y si bien, esto es algo que ya antes sucedía en los juegos de Dragon Ball, como el Budokai 3, mínimo se compensaba con tener más peleas importantes, cosa que aquí no se rescata tanto, y eso que al igual que Budokai 3, tiene forma de contar la historia de los personajes eligiendo a un personaje en específico. Además de que incluso dichas historias se sienten recortadas, como en el caso de Goku, que su historia aparte de ser el único personaje que cuenta con la historia de Super, esta solo llega hasta el fin del torneo del poder, ignorando que Broly y Gogeta de Super están desde el día 1 en el juego, y fácilmente pudieron adaptar el arco de Broly. Además que algo que siento que fue una oportunidad perdida con eso, es que pudieron haber hecho algo semejante a Dragon Ball Budokai 3, que volviendo a pasar el modo historia con un personaje que ya usaste antes, te da acceso a jugar diferentes historias alternativas del personaje en cuestión. Siento que pudieron hacer lo mismo aquí, que una vez
Pasando el modo con un personaje, al volverlo a utilizar puedes jugar historias alternativas del mismo, siendo una forma de adaptar las historias de las películas de Z, aunque admito que suene demasiado. Lo que ya me parece un despropósito, es el hecho de que personajes como Vegeta, Piccolo y los demás, literal no cuenten con su historia de Super, solo llegando hasta el fin de la saga de Majin Buu, ni siquiera Vegeta, que literal junto a Goku es quien tiene mayor importancia en la saga, no cuenta con su arco de Super como lo cuenta Goku. Simplemente siento que el modo historia de Sparking Zero sí fue una oportunidad perdida para algo mucho más grande. Y sobre el modo de historia personalizada, no fue tan bueno como uno esperaría, ya que ha habido testimonios de que para crear tu propia historia es bastante tedioso y tardado de realizarse, por lo que tampoco creo que le pueda sacar mucho provecho a eso. A lo mucho solo podrás utilizar el modo de biblioteca mundial, pero eso lo hablaré más adelante. Falto de contenido. Esta también es una que ya algunos se saben, y es el hecho de que el juego se siente falto de contenido jugable. Si se habla de personajes, hubo quienes se quejaron de que Gohan y Piccolo de Super Hero fueran DLCs, cuando en el momento que se anunció el juego esta película ya había sido estrenada y de hecho, ya contando con 2 años desde su estreno. Con personajes de Daima se entiende, y recientemente con Charlotte para el momento que estoy haciendo este video, ya que son personajes dentro de lo que cabe, más recientes, pero con los antes mencionados no es algo con lo que se pueda justificar tanto. Pero bueno, eso se puede perdonar. Lo que ya fue un despropósito, fue el hecho de que se contara con un número algo limitado de escenarios y se recortaran varios escenarios de entregas anteriores. Solo contando con 12 escenarios que en su mayoría son escenarios bastante simples, entre los más destacables solo estando la plataforma del Torneo del Poder, el planeta Namek, o los juegos de Cell. Pero hubo escenarios que fueron eliminados y que habría sido genial verlos en este juego, tales como el infierno de la película de Janemba, el Monte Paos, o el planeta Bellita, pero uno de los que a muchos les disgustó que fuera eliminado, fue la Atalaya de Kami, escenario que ha estado en el juego desde el primer Tenkaichi. El que fuese eliminado para este título fue un completo despropósito, vamos, que hasta escenarios como el antes mencionado y el infierno de Janemba aparecen en Raging Blast 2. Ya vamos varios meses desde su lanzamiento, y no han podido añadir cuanto menos un nuevo escenario, lo cual hace que pasado un rato, ya te aburras de jugar en los mismos escenarios sin importar qué personaje uses. Y por ende haciendo que cuestión de tiempo dejes de jugar. Soundtrack. Este no lo vería tanto como un problema, sino más bien como un punto a destacar. Un aspecto que muchas veces influye en la opinión sobre un juego se debe a su soundtrack, y muchas veces puede ser desde interesante a completamente memorable, y eso en los juegos de Dragon Ball no es una excepción. En juegos anteriores hemos tenido soundtracks que han sido memorables y que incluso varios youtubers han utilizado en sus vídeos en múltiples ocasiones, soundtracks como los Budokai originales y los Tenkaichi también, en especial Tenkaichi 2, que sigo considerándolo el juego de Dragon Ball con mejor soundtrack, y en años posteriores hemos tenido temas interesantes como en los Xenoverse Fighters. Mientras teniendo todo eso, en Sparking Zero no podría decir que hemos tenido un soundtrack cuanto menos memorable, ya que incluso en el momento que estoy haciendo este video, me puse a escuchar todo el soundtrack del juego, y no encontré ni un solo tema que me gustara o lo considere interesante cuanto menos. No será algo que arruine directamente la experiencia del juego, ni tampoco será algo directamente terrible, pero termina siendo algo que hace que el juego en este apartado no destaque. Quizás no sea tanto un problema en sí, pero es algo que quería mencionar. Y ahora, hablaré de un punto en el cual por lo que he visto, nadie ha mencionado, y de hecho siendo el punto que más me desagrado de todo el juego. Falto de modos de juego. Todos sabemos que estamos en una época en donde fácilmente alguien puede jugar en línea cualquier juego, ya sea de peleas, carreras o lo que sea. Pero aún así, los desarrolladores tienen en claro que no muchos les gusta jugar en línea o no pueden hacerlo, por ende se realizan otros modos sin conexión para que el jugador pueda disfrutar del título sea como sea. Es por eso que se puede distinguir cuando un título se publica como un servicio en donde su modo principal sea jugar en línea con jugadores de otras partes del mundo, y otra muy diferente es que el juego sea publicado como un modo local, donde el jugador pueda disfrutar del título incluso en modo local sin necesidad de tener que jugar en línea para poder incursionarse en el título. En los juegos de anime no es la excepción. Por lo que mínimo esperarías que en Sparking Zero tuviéramos un modo sin conexión aparte de los torneos y el modo versus. Después de todo eso es algo que se ha tenido en la saga Budokai Tenkaichi desde el principio, ¿no?
Pues me temo que aquí no es el caso. En Sparking Zero lo único que tienes para entretenerte aparte del modo historia, es solamente el modo versus y los torneos, cosa que créeme, sin importar cuánto te guste el juego, va a ser cuestión de tiempo para que te aburras y dejes de jugar, ya que como se mencionó anteriormente, al no tener un modo historia tan bien elaborado hace que no tengas muchas cosas con las que quieras exprimir el juego al máximo, salvo que juegues en línea o con amigos en casa, ya que de lo contrario, por más que juegues en intervalos entre el modo versus y el modo torneo, va a llegar un punto donde te vas a cansar y dejarás de jugar. Y eso es algo que jode demasiado, ya que en los juegos de Dragon Ball, al menos los más populares han añadido modos sin conexión para que no pase eso, es decir en el Budokai 1 original contamos con el modo donde usamos a Mr. Satan, en Budokai 3 tuvimos el modo Dragon Arena, donde podíamos enfrentarnos a diferentes oponentes dependiendo del rango que tuviésemos, en los Tenkaichis tuvimos también modos así, por ejemplo en Tenkaichi 2 tuvimos las torres del poder del maestro Karin que se asemejaban un poco a las torres de Mortal Kombat, y por supuesto, en Tenkaichi 3 tuvimos el mítico Ultimate Battle, donde podíamos enfrentarnos a diferentes equipos de oponentes utilizando uno o dos personajes, y cada pelea se hacía más desafiante y divertida, vamos, hasta en juegos como los Shin Budokai de la PSP, tuvimos cuanto menos un modo arcade y un modo superviviente, lo mismo en Fighter Z donde tuvimos un modo arcade, inclusive en los Raging Blast, tuvimos un modo arcade también, y en Sparking Zero, ni eso pudieron hacer, o de perdida un modo superviviente, lo que hace que solo sea cuestión de tiempo para que te termines aburriendo. Esta clase de modos son casi cruciales en cualquier juego de peleas, porque creen que hoy en día juegos como Naruto Storm 4 o incluso juegos como My Hero and Justice 2 siguen siendo jugados, todo se debe a que cuentan aún con modos sin conexión de este tipo que hace que quieras seguir jugando y te diviertas por más tiempo, cosa que Sparking Zero no pudo hacer. Lo más cercano que hay algo así, es que te vayas al modo biblioteca mundial y le des en búsqueda en donde puedas elegir tu propio personaje, y créeme, no llena el vacío que dejaron esos modos. Eso fue uno de los aspectos que más decepcionaron del juego, de que no pudieron hacer otros modos de juego con los cuales pudieras mantenerte entretenido, pensando que con solo el modo versus ya lo tendríamos todo resuelto. Cosa que no es así, ya que siempre llegará el momento en el que vas a querer hacer otras cosas, y como no hay ni siquiera un modo superviviente, no podrás hacer. Máximo solo podrás jugar durante una hora y ya te vas a cansar, por el hecho de que no habrá algo más por lo cual mantenerte en el juego. Por lo que a menos que juegues en línea, me temo que no podrás hacer más cuando termines el modo historia que como mencionamos antes, no es de lo mejor que se ha visto en los juegos de Dragon Ball. Y personalmente, este es el problema que más reprocho, y más me decepciono de todo el juego. Llegados a este punto, uno podría preguntarse lo siguiente, ¿Dragon Ball Sparking Zero es un mal juego? La respuesta a esto como dije antes, es un rotundo no, es un juego entretenido y que de cierta forma cumple con el objetivo de devolver a la vida a la mítica saga Budokai Tenkaichi, y aun con todo esto, siguen habiendo muchos aciertos dentro del juego, además de ser el juego donde se trata de tener a la mayoría de personajes de la franquicia tanto como se puede, pero hay que aceptar que el juego sí cuenta con defectos que son muy notorios, que son de muchos tipos, lo cual hace que no termine de convencer, y tratándose del juego que es el sucesor directo de la saga mencionada, termina siendo algo decepcionante en comparación. O porque creen que la gente se aburrió rápido del juego de Demon Slayer aun cuando pusieron contenido descargable. Como mencioné al principio del video, no considero que Sparking Zero ya esté muerto, en lo absoluto, si ya sé apenas para el momento que hago este video agregaron a Charlotte al repertorio de personajes, y como tal el juego es muy entretenido y entrega una jugabilidad que si bien como mencioné antes, se siente un poco distinta, sigue siendo nostálgica dentro de todo y muy divertida y frenética, y sí, el juego sí me gusta, pero estos puntos que mencioné son los que hace que el título cuanto menos me haga arquear una ceja al momento de jugarlo, a excepción del último punto que mencioné, ya que ese sí es directamente el punto máximo que no me gustó del juego. Y para este punto, no creo que sea algo que tenga solución, ya que ya vamos para 8 meses desde que el título salió, y de haberse dado cuenta de esto, ya habrían añadido cuanto menos un modo más al juego, y no solo un evento que dura un periodo limitado de tiempo. Pero bueno, es lo que contamos con este título, así que supongo que es conformarnos con lo que nos han entregado. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado de este video, y cuéntenme cuál es su opinión de Dragon Ball Sparking Zero. Yo por ahora me despido por lo que yo soy Zero Saikor y les deseo un buen día.